Hola a todos mis queridos seguidores de... ¡Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí! Espero que estén tan emocionados como yo para el vídeo de hoy, porque vamos a desentrañar algunos secretos, sí secretos, de uno de los galanes más codiciados del momento, un hombre que conquistó corazones en Turquía y que ahora tiene a Italia completamente rendida a sus pies. Can Yaman. ¿Están listos para descubrir detalles que probablemente no conocían? Si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle a ese botón rojo de suscribirse y activar la campanita para no perderse nada de lo que traemos. Prometo que hoy les esperan sorpresas que los dejarán boquiabiertos. Can Yaman. Solo el nombre ya evoca sonrisas, suspiros y una pizca de misterio, ¿verdad? Este actor turco ha pasado de ser una estrella emergente en su país a convertirse en un fenómeno global, y su llegada a Italia no fue solo un aterrizaje, fue una verdadera invasión de carisma y talento que ha dejado a todos fascinados. Pero, ¿qué hay detrás de esa sonrisa encantadora y ese cuerpo escultural que tanto admiramos? Hoy vamos a ir más allá de las pantallas y las alfombras rojas para conocer a Can Yaman como pocas veces se ha visto, explorando esos rincones de su vida en Italia que quizás no salieron en los titulares, esos detalles que te harán decir wow. Que te mostrarán la profundidad de un hombre que va mucho más allá de su impresionante físico y de los personajes que lo catapultaron a la fama. Todos conocemos su trayectoria como actor, sus éxitos en telenovelas turcas que rompieron récords de audiencia, como Erkencikus, que lo catapultó a la fama internacional, y su salto a la conquista de audiencias globales. Pero cuando se trata de Italia, la historia se vuelve aún más interesante, más compleja y, francamente, mucho más fascinante. Se imaginan a Can Yaman, el hombre que encarnó personajes apasionados y románticos, que deslumbró con su galanura en dramas turcos, adaptándose a una nueva cultura, aprendiendo un nuevo idioma, viviendo el día a día como cualquier otra persona, lejos del brillo de los focos y de las admiraciones constantes. Pues así fue. Y créanme, no fue un camino tan fácil, ni tan idílico como podría parecer desde fuera, a través de las redes sociales o de las apariciones públicas cuidadosamente orquestadas. Una de las primeras cosas que sorprendió a muchos observadores y seguidores, tanto en Turquía como en Italia, fue su genuina determinación por integrarse. Can no llegó a Italia solo como un turista famoso, un invitado de honor a una industria que lo recibía con los brazos abiertos, sino como alguien que quería verdaderamente formar parte de la vida italiana, empaparse de su esencia y contribuir a su escena cultural. Y eso implicó, por supuesto, un reto mayúsculo: el idioma. Aunque al principio se comunicaba con la ayuda indispensable de traductores y su fluido inglés, su compromiso con el italiano fue, y sigue siendo, admirable y digno de aplauso. Se le veía asistiendo a clases particulares con dedicación, practicando en conversaciones cotidianas con la gente común, e incluso intentando expresarse con ese acento tan particular, esa cadencia que honestamente a muchos nos encantó, le confirió un encanto aún mayor. No solo quería actuar en Italia, quería vivir Italia en su totalidad, y el idioma es la llave maestra, el pasaporte indispensable para desbloquear esa experiencia. Imaginen la escena: nuestro querido Can, sentado en una bulliciosa cafetería en el corazón de Roma o Milán, pidiendo un espresso o un cappuccino con ese toque italiano que seguramente aprendió con mucho esfuerzo, con dedicación y probablemente con algunas que otras risas y correcciones amables de los camareros y locales. Esos pequeños detalles, esas luchas cotidianas por la comunicación, son los que marcan la diferencia y revelan la verdadera personalidad de un artista, su humildad y su voluntad de conectar a un nivel más profundo. Y hablando de esfuerzos y de sumergirse en la cultura, ¿recuerdan cuando se anunció su participación en la serie italiana Viola come il mare? Fue un bombazo, una noticia que sacudió los cimientos de la televisión y las redes sociales. No solo era su primer papel protagónico en una producción italiana, algo que ya de por sí era un hito importante en su carrera, sino que además se trataba de un género diferente, un drama policial con tintes románticos, un registro que ponía a prueba nuevas facetas de su talento actoral. Y para prepararse para encarnar a Francesco de Mir, un policía con un pasado complejo y atormentado, no se quedó de brazos cruzados esperando que el guión y la magia del cine hicieran el resto. Se sumergió por completo en el personaje, investigando a fondo. Se dice, y las fuentes son bastante fiables, que incluso pasó tiempo con la Policía Real en Sicilia, esa isla vibrante y a menudo turbulenta, para entender mejor el trabajo diario, la mentalidad de los agentes, los desafíos a los que se enfrentan, la presión, la ética y la vocación que impulsa a estas personas a proteger a la sociedad. Eso es dedicación, eso es profesionalismo puro.
No es solo memorizar líneas y gestos, es meterse de lleno en la piel de otro, comprender sus motivaciones, sus miedos y sus aspiraciones. Y esa inmersión profunda, ese respeto por el oficio y por la cultura italiana que él estaba explorando, fue precisamente lo que hizo que su interpretación fuera tan creíble, tan cautivadora y tan conmovedora, resonando profundamente en el público italiano. Pero la vida de un actor famoso, especialmente uno que se muda a un país nuevo y que se convierte en el centro de atención mediática, no es solo trabajo, ¿verdad? También hay vida social, amistades que se forjan, momentos de ocio, de exploración y descubrimiento. Y aquí es donde empiezan a surgir los secretos más jugosos, esos detalles que el público ávido de información quiere conocer. A pesar de su fama arrolladora, de los miles de fans que lo aclaman en cada aparición pública, Khan ha demostrado ser una persona bastante reservada en su vida privada, celosa de su intimidad y de su espacio personal. Sin embargo, esa reserva no ha impedido que se forjen lazos importantes en Italia, que nazcan amistades genuinas y que se conecte con la gente. Se le ha visto compartir momentos de camaradería y diversión con compañeros de profesión, disfrutar de la exquisita gastronomía italiana y, sobre todo, conectar con la calidez humana y la espontaneidad de los italianos. Ha habido rumores, por supuesto, como suele ocurrir cuando un hombre de su atractivo y fama aterriza en un país nuevo, sobre posibles romances y relaciones sentimentales, pero Khan, fiel a su estilo, ha mantenido un perfil bajo, priorizando su carrera, su desarrollo profesional y la protección de su espacio personal. Y eso también dice mucho de él, ¿no creen? Que a pesar de tener la atención del mundo entero encima, de ser objeto de deseo y especulación, elige proteger su intimidad con inteligencia y elegancia. Un detalle que a mí personalmente me encanta y que, creo, demuestra de forma muy gráfica su conexión con Italia y su estilo de vida es su amor incondicional por la Vespa. Sí, han oído bien. Se le ha fotografiado en varias ocasiones, paseando con estilo y libertad por las calles empedradas de Roma o por los elegantes bulevares de Milán en su querida Vespa, como un verdadero italiano más integrado en el paisaje urbano. Es una imagen que transmite una sensación de libertad, de sencillez, de una forma auténtica y relajada de disfrutar de la ciudad, de sus rincones, de su ambiente. No es el típico famoso encerrado en limusinas blindadas, ajeno al pulso de la calle, él se mezcla, vive la experiencia completa, respira el aire de la ciudad, se deja envolver por su energía. Imaginen esa escena, el sol brillando cálidamente en el cielo azul italiano, la brisa acariciando su rostro, Khan Yaman en su Vespa, recorriendo las calles eternas de Roma, quizás camino a una reunión de trabajo o simplemente disfrutando de un paseo. Pura película, ¿verdad? Una imagen que resuena con la esencia del Dolce Vita, y que nos muestra a un Khan más cercano y terrenal. Y su relación con los fans italianos es simplemente espectacular, una simbiosis de admiración y afecto mutuo. Ha sido testigo directo de cómo miles de personas, jóvenes y no tan jóvenes, se agolpaban en eventos, en estrenos, en las calles para verlo, para pedirle un autógrafo, una fotografía, un saludo. Y él, a pesar de las multitudes, de la intensidad de las muestras de cariño, siempre ha mostrado una gran paciencia, una amabilidad desbordante y una generosidad notable. Ha compartido momentos fugaces pero significativos, ha sonreído a cada cámara, ha interactuado con sus admiradores, y eso, amigos, es lo que convierte a un actor talentoso en una persona verdaderamente querida y admirada. No solo por su talento interpretativo o su atractivo físico, sino por su calidad humana, por su capacidad de conectar y hacer sentir especiales a quienes lo apoyan. Ha sabido ganarse el corazón de los italianos no solo con sus personajes en pantalla, sino con su cercanía, su autenticidad y su humildad en el trato. Pero, ¿qué hay de esos momentos más íntimos, de sus pasiones y sus intereses más allá del set de rodaje? Se sabe que Khan Yaman es un apasionado devoto del deporte y el ejercicio físico. Mantiene una rutina estricta y disciplinada para cuidar su cuerpo, que es una herramienta fundamental y esencial en su profesión de actor, un templo que cuida con esmero. Pero más allá de lo físico, más allá de la apariencia, se rumorea, y cada vez con más fuerza, que tiene un interés creciente en la filosofía, en la historia y en el arte, algo que podría haber despertado o profundizado durante su enriquecedora estancia en Italia, un país tan extraordinariamente rico en cultura milenaria, en historia fascinante y en legado artístico incomparable. Imaginen a Khan Yaman, no solo pensando en sus próximos papeles en los guiones, en las escenas, sino profundizando en el legado del Imperio Romano, en las obras maestras renacentistas, en las grandes mentes que han moldeado la civilización occidental a lo largo de los siglos. Eso le da una dimensión adicional, ¿no creen?
Un hombre con profundidad intelectual y espiritual, no solo con una cara bonita y un cuerpo atlético. Un ser humano en constante crecimiento y aprendizaje. Otro aspecto sumamente interesante de su proyección en Italia es su incursión en el mundo de los negocios y el emprendimiento. Se habla y las especulaciones son cada vez más sólidas, de posibles proyectos empresariales en Italia, que van más allá de su carrera actoral. Esto demuestra una visión de futuro clara, una ambición que no se conforma con el éxito actual, sino que busca expandirse y construir algo duradero. Quiere construir un legado, no solo en el ámbito artístico, sino también en el empresarial, y eso es admirable. No se conforma con lo que ya ha logrado, siempre busca ir un paso más allá, explorar nuevas fronteras y consolidar su presencia en el panorama italiano e internacional. Y eso es algo que sin duda, deberíamos aplaudir y seguir de cerca. Ahora pensemos en los desafíos inherentes a todo este proceso de adaptación y crecimiento. Adaptarse a un nuevo país, a una nueva cultura, a una nueva industria cinematográfica y televisiva, a un idioma que no es el suyo, todo ello mientras se es el centro de atención mediática constante, no es tarea fácil, en absoluto. Ha tenido que lidiar con la prensa italiana, a veces invasiva, con la constante exposición pública, con las expectativas y las presiones que conlleva ser una figura pública de su calibre. Pero su manera de manejarlo con una mezcla de profesionalismo impecable, serenidad envidiable y una dosis de buen humor, ha sido digna de elogio. Ha aprendido a navegar en ese océano de fama y escrutinio, manteniendo su rumbo, su identidad y su equilibrio personal. Y uno de los secretos mejor guardados, o quizás uno de los detalles que más intriga y genera expectación entre sus fans y la industria, es su posible interés en proyectos cinematográficos de Hollywood. Aunque Italia ha sido su gran trampolín y su puerta de entrada principal a Occidente, no es un secreto que su ambición es global, que su mira está puesta en las grandes ligas del cine internacional. Podríamos ver pronto a Kanyaman compartiendo pantalla con estrellas de renombre mundial en una superproducción de Hollywood, codeándose con los grandes nombres del celuloide. Yo creo que sí, y sería absolutamente espectacular. Sería la culminación de un sueño y la demostración definitiva de su talento y potencial a nivel global. En resumen, Kanyaman en Italia es mucho más que la imagen que vemos en las pantallas, más que el actor turco que conquistó corazones. Es un hombre trabajador, dedicado, que se esfuerza por integrarse, por aprender y por crecer. Es alguien que valora profundamente su privacidad, pero que a la vez sabe conectar con la gente, que irradia carisma y cercanía. Es un apasionado de la vida, del deporte, de la cultura, y con una visión clara y ambiciosa de su futuro. Los detalles que hemos compartido hoy, desde su lucha inicial con el idioma italiano hasta su entrañable amor por la Vespa, pasando por su posible interés en la filosofía y su ambición en el mundo de los negocios, pintan el retrato de un hombre complejo, fascinante y en constante evolución. Un artista completo que va mucho más allá de su imagen pública. Espero de verdad que hayan disfrutado de este recorrido por el lado más íntimo, sorprendente y humano de Kanyaman en Italia. Me encantaría saber qué fue lo que más les impactó, qué detalle les pareció más revelador o qué otro aspecto de su vida o carrera les gustaría que investigáramos en futuros vídeos. Por favor, déjenmelo saber en los comentarios aquí abajo. Leo cada uno de sus mensajes, los valoro enormemente y me inspiran muchísimo para seguir creando contenido para ustedes. Si les ha gustado este vídeo, si lo han encontrado interesante y entretenido, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con todos sus amigos y conocidos que también son fans de Kanyaman o que simplemente disfrutan de conocer las historias detrás de las celebridades. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras, descubrimientos y revelaciones. Un abrazo gigante para todos y hasta la próxima. Chao, chao.